mujeres hemos sido socializadas como para conectar, para cuidar, para incluir a todo el mundo, para no molestar. También ha habido muchos mensajes en el pasado dirigidos hacia ese punto del calladita estás más guapa y cosas así, que hace que todavía, aunque se haya avanzado mucho, pues aún pesa de alguna manera en el inconsciente colectivo y nos cuesta hacernos dueñas de nuestra voz, ¿no? Y hay muchos estudios que hablan de mujeres que solamente hablamos o nos cuesta más hablar hasta si no somos expertas en la materia totalmente. Hola, yo soy Ana Cortés Luengo y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcast que ponen la vida en el centro. Hacia lo Salvaje son viajes con una perspectiva ecofeminista, viajes para visitar, dialogar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza. Y como viajar es limitado y así está bien, en este podcast nos seguimos reuniendo para trabajar en nuestro bienestar y en el del planeta. Entra en hacialosalvaje.net y allí encontrarás más sobre esta nueva forma de viajar que ya está revolucionando a las mujeres que están dentro. Y ahora encendamos el fuego de hoy. ¿Te ha pasado alguna vez que por más que te esfuerzas en explicarte, parece que hablas otro idioma? Una conversación con una amiga que se tuerce, un malentendido en el trabajo, un mensaje en el grupo de WhatsApp que acaba en tensión. A veces las palabras, en lugar de unirnos, parecen un muro. Y eso si llegamos a usarlas, porque muchas veces directamente evitamos la conversación para no incomodar, para no generar conflicto o para no quedar mal. Vivimos hiperconectadas, pero ¿realmente sabemos comunicarnos? Hoy nos sentamos alrededor del fuego de Hacia lo Salvaje para hablar de comunicación, de límites, de emociones y de esa valentía que implica decir lo que necesitamos sin atacar y sin desaparecer. Y para hacerlo tengo aquí conmigo a dos mujeres que han puesto la comunicación en el centro de su vida y de su trabajo. Pilar de la Torre, formadora certificada en comunicación no violenta, formadora certificada de ICS, psicóloga con más de 30 años de experiencia acompañando a personas y a equipos a comunicarse desde la empatía y la claridad. ¿Qué tal, Pilar? Bienvenida al podcast. Hola Ana, gracias por invitarme. Encantada de estar aquí con vosotras. Un placer. Y también tenemos a Elena Rivas, periodista y fundadora de Genuina Escuela de Expresión, donde acompaña a personas y profesionales a hablar en público y a expresarse con autenticidad y presencia. ¿Qué tal, Elena? Bienvenida por fin al podcast. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Muchas gracias. Venga, pues vamos al lío. Quiero comenzar con una pregunta quizá bastante grande, pero que me parece muy relevante y sobre todo en los tiempos que corren. ¿Creéis que con el paso del tiempo nos estamos comunicando mejor o peor? Así como en general, como sociedad. Yo siento ser pesimista, pero yo creo que nos estamos comunicando un poco peor. Que a pesar de que, como sociedad, digo que a pesar de que ahora tenemos muchas más herramientas y hay muchísima más facilidad de acceso y muchísimas más conocimiento también, yo creo que hay un problema ahora de atención que hace que no nos escuchemos. Aparte de los bulos de la desinformación, que eso sería otro terreno, yo creo que interpersonalmente hay grandes lagunas en el terreno de la atención y si no nos escuchamos, si no nos prestamos atención, es difícil que luego podamos comunicarnos bien, porque a veces no estamos en el lugar en el que tenemos que estar, no estamos donde estamos y eso dificulta un poquito la comunicación. Y yo siento ser pesimista porque yo soy una persona muy optimista en general, pero es verdad que es algo que sí que percibo en la sociedad y creo que necesitamos mucho estar presentes y estar con la otra persona y escucharnos sobre todo. No sé cómo lo percibís, cómo lo percibes, Pilar, si tienes la misma impresión Pues que yo. Elena, o sea, lo que dices es que es evidente, ¿no? Al mismo tiempo, yo creo que nos comunicamos mejor. ¿Qué ocurre? Que los problemas de comunicación, la falta de escucha, la agresividad en política, en todos los ámbitos, ahora como hay más medios de información, se resalta más, se ve más, se conoce más.
Pero yo pienso, por ejemplo, lo que es la comunicación no violenta, que al final nos enseña a escucharnos, nos enseña a expresarnos sin dañar al otro. Pues mira, yo conocí la comunicación no violenta hace, pues yo qué sé, 20 y muchos años. Estaba trabajando en Francia, vivía allí. Cuando vine a España no había nada, ni un libro, ni una asociación, nada. Claro. Entonces me puse manos a la obra y ahora tenemos muchos libros traducidos, muchas personas formadas, muchos formadores certificados Es y verdad. cada vez más colegios que nos piden intervenir, cada vez más empresas. Ahora acabo de terminar una formación en una universidad. Eso es una realidad también. Entonces, yo creo que avanzamos pasito a Sí, sí que paso. es verdad que hay Sí. más interés o más conciencia también por comunicarnos y por cuidarnos desde la comunicación. Tenemos todo el tema de redes sociales, donde ahí la comunicación agresiva pues, se pone muy en evidencia. Es decir, que yo pienso en hace muchos años y no había recursos para comunicarse mejor en las familias. Te callas porque lo digo yo o te llevas un guantazo. En el colegio, ¿cómo enseñaban, no? Eso de la sangre con, ¿cómo es? La letra con sangre entra. Claro. Sí, hemos evolucionado mucho. Y estoy de acuerdo contigo en ese problema de atención, pero al final es que no sabemos escuchar. Creemos Claro. que debemos, pero no sabemos. Tan simple como aprenderlo. Estoy de acuerdo contigo, pero sí es verdad que, claro, es cierto que mirando la perspectiva de hace años, como sociedad, pues se dialoga más, se escucha más, claro, sobre todo en las familias, ahí y estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí que yo estaba pensando en esa comunicación que se hace digital, que hacen en las redes sociales y luego que a veces nos cambia la manera de pensar a la hora de trasladarlo al mundo real. Estamos tan acostumbrados a tanto ruido y tanta suciedad muchas veces, tanta agresividad en los medios que a veces parece difícil que no se traslade o poner una barrera, ponerte en tu lugar para que no se contamine eso y poder respetarnos y hablar desde otro lugar. Sí, yo creo que es vital, ¿no? Conocer estas herramientas y estos recursos, porque efectivamente, ¿no? Una vez que los interiorizas, hay como un cambio radical, o por lo menos, ¿no? Esta reflexión, ¿no? Al cómo comunicarnos. Pero si no han llegado, ¿no? Como estas herramientas, es fácil, ¿no? Que te dejes llevar por este ritmo, ¿no? En el que la sociedad nos invita a comunicarnos, que es como eso, muy, muy rápido y a llevarnos, yo creo que también hacia este individualismo, ¿no? Que ahí yo creo que se hace, ¿no? Muy relevante el tema de no escucharnos, ¿no? Como que cada persona va como, ¿no? Con su propio libro y no nos damos cuenta, ¿no? De que en esa interacción, en esa escucha, en esa empatía es donde se produce, ¿no? La comunicación de verdad, ¿no? Cuando se produce, ¿no? Ese intercambio. El encuentro también, que al final somos seres sociales que estamos destinados, o lo que nos une, a buscar esos puntos de encuentro y lo que nos une. ¿Qué pasa, ¿no? Si no nos comunicamos de esta manera, ¿no? Con empatía, con escucha, porque las consecuencias, ¿no? Yo creo que pueden ser bastante graves. Bueno, es que yo creo que ahí está el origen de la felicidad y el sufrimiento. Mira, si nos paramos un momento y nos preguntamos en mi vida, ¿qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que me ha dolido? ¿Con qué he sufrido? ¿Con qué lo paso mal? Pues sin duda tiene que ver con la relación con la comunicación. Y con la comunicación está la escucha, está la expresión, pero al final es la relación, son canales para sostener una relación. Y ahí está la fuente de sufrimiento y también la fuente de felicidad. Cuando tenemos buenas relaciones, pues esos pequeños momentos o grandes momentos de encuentro con alguien, pues te llenan de una manera única. Claro, totalmente. Y totalmente. Y precisamente la comunicación es como el vehículo para facilitar que esas relaciones prosperen, sean verdaderas, sean auténticas, te nutran de alguna manera, ¿no? Y es verdad que no saber comunicarte bien o tener dificultades para expresarte o para expresar tus emociones, ¿no? Lo que hay de fondo,
dificulta que no sepas marcar los límites, que no sepas expresar tus necesidades, que no sepas tener una relación profunda de verdad en la que te puedas mostrar vulnerable o puedas... Pero afecta a todas las necesidades a todos los ámbitos de la vida, al laboral, por supuesto, al profesional, al amoroso, al familiar. Es que yo siempre digo, claro, cuando te comunicas bien, vives mejor. O sea, trabajas mejor también, pero vives mejor. Si tú puedes sentirte libre expresándote y puedes ser coherente con lo que dices y lo que sale de tu boca sea lo que de verdad sientes, es que vas a poder ser mucho más feliz en todos estos ámbitos y ser más auténtica también. Y creo que hay una base que creo que es bastante potente, corregirme si me equivoco, pero ahí está un poco la clave, ¿no? El saber detectar qué necesitamos, ¿no? Qué emociones están atravesándonos, que yo creo que ahí también hay que aprender, ¿no? Supone un proceso de autoconocimiento bastante heavy, ¿no? Para poder abordar, ¿no? Esta base, ¿no? Para comunicarnos mejor. A mí por lo menos es lo que más me costó cuando empecé a aprender un poquito de comunicación no violenta. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me está pasando? Identificar emociones. Sí, es que al final dices, bueno, ¿por qué nos comunicamos mal? O sea, vemos las deficiencias que hay en la comunicación, el impacto tan negativo que tiene en los seres humanos, pero luego yo que llevo 20 y pico años dedicada a esto, lo veo cada vez más claro, que es tan simple como que no nos lo han enseñado. O sea, cuando no escuchamos, realmente esas personas dices, ¿tú sabes escuchar? ¿Sabes cómo se hace? Tienes un método, tienes un procedimiento, tienes una forma, conoces una forma. Y si no, yo oigo, pero hay tanta confusión respecto a esto que si no se aprende en cursos, en libros, por mucho que quieras poner la intención, no lo consigues porque no sabes cómo hacerlo. Yo trabajo como psicoterapeuta y a veces en ocasiones recuerdo no hace mucho un padre que venía porque tiene 3 hijos y con el mediano tenía muchísimos problemas de relación y no quería, entonces vino a terapia. Y era una persona que pues sufría de los desencuentros con su hijo. Entonces yo le pregunté, digo, mira, cuando tu hijo hace esto, ¿tú sabes responder de otra manera diferente a aguantarte o a enfadarte? Y él dice, no, no sé cómo hacer. Y, y claro, en el momento en que él aprende a hacerlo, pues ya puede hacerlo. Si no aprende, y él era el primero que estaba deseando hacer otra cosa diferente, pero no sabía. Claro que no tenía herramientas para saber No, no sabía. actuar y de cara afuera. O sea, primero hay una parte que es la de saber qué necesitamos de verdad. O sea, qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que queremos cuando nos expresamos hacia afuera como un reproche, a lo mejor, ¿no? Y eso es la base de la comunicación no violenta, no es opilarnos ahora más, pero es verdad que, claro, que primero muchas veces no sabemos ni lo que necesitamos ni lo que queremos porque no estamos acostumbrados a mirarnos dentro y a identificar nuestras necesidades. Y esto porque no nos han enseñado, como dice Pilar, es verdad que no tenemos ese conocimiento. Y no nos han enseñado que tenemos necesidades. O sea, yo en las formaciones, cuando hablas de necesidades, dice, mande, ¿eso qué es? Tenemos un condicionamiento social de que la necesidad a nivel emocional, a nivel fisiológico, cero problema. Yo necesito comer X veces al día, necesito beber, necesito dormir, necesito abrigo. Con esas las vivimos muy en paz. Pero cuando nos vamos a las necesidades emocionales, hay un condicionamiento social en el que hemos aprendido que necesitar no es bueno, que es mejor ser independiente, no necesita nada, que si necesito voy de débil, porque tenemos muy malas experiencias con expresar necesidades a veces. O sea que el universo de lo que necesito es como que lo escuchamos a veces por primera vez en nuestra vida, porque nos hemos movido con lo que necesitan los demás, con lo que quieren, ni siquiera con lo que necesitan, con lo que quieren los demás, con lo que quiero, con lo que deseo. Pero bajar las necesidades a qué necesito es nuevo para muchas personas. Para mí lo era. Cuando lo escuché por primera vez, digo, es que es eso.
Claro, que es una capa más profunda, ¿no? No es solamente en la base de los deseos o las creencias o lo que te mueve, sino qué hay detrás, por qué quieres más dinero, ¿no? O por qué quieres esta relación que funcione, ¿no? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Qué es lo que necesitas, esa pertenencia o necesitas ese afecto? Que hay muchas necesidades, ¿verdad?, que no las validamos. Y es una capa profunda de nuestro sistema emocional desconocida y de la que no somos conscientes cuando dices, ah, vale, eso es otra capa profunda, pero es una capa. Ya podemos poner el foco ahí y conocerla, pero si ni siquiera sabemos que está, ¿qué voy a conocer? Y es una capa muy humana, ¿no? Porque es lo que nos hace, ¿no? Yo creo que diferentes al resto de, incluso de las especies, ¿no? El ecofeminismo habla un poco de esto, ¿no? Y somos seres interdependientes, nos necesitamos, ¿no? Las unas a las otras para vivir, para sobrevivir, y sin embargo nos han hecho creer que somos esto, ¿no? Como personas autónomas, ¿no? Independientes, que podemos ir, ¿no? Como solas por la vida, cuando la base, ¿no? Es esta, ¿no? Relación que tenemos entre todas, ya no solo por lo que hablábamos, ¿no? De esa búsqueda de felicidad, sino porque la necesitamos, o sea, es que es vital, ¿no? Para nuestras vidas. Antes de grabar, os estaba contando cómo conocí yo la comunicación no violenta, que fue en un campamento que organizamos en el Pirineo, donde hacemos como diferentes talleres que, bueno, yo creo que son como plantar una semilla, ¿no? Para de alguna manera, pues eso, empezar a reflexionar sobre la forma en la que nos relacionamos con nosotras, ¿no? Con la naturaleza, bueno, con un montón de variables, ¿no? Que nos hacen como despertar. Yo ahí conocí la comunicación no violenta y me generó como un antes y un después. Y luego, bueno, pues a la hora de conocer a Elena hemos estado hablando mucho, ¿no? Sobre la importancia que tiene la comunicación. Me gustaría que me hablarais un poco de vuestra trayectoria, ¿no? De vuestra historia, de cómo pues llegasteis a darle, ¿no? A la comunicación tanta importancia que se ha vuelto de alguna manera, ¿no? El centro, ya no solo de vuestra vida personal, porque una vez que la conoces, ¿no? Y descubres que ahí está la base de todo, sino también de vuestro trabajo. Bueno, yo en realidad yo siempre digo que yo enseño a hablar en público porque yo tuve pánico escénico. O sea que es una de las cosas. Para mí la conversación siempre ha sido uno de los grandes placeres y la comunicación ha sido lo que me ha movido muchas veces. Yo soy periodista de formación, he ejercido en medios de comunicación muchos años, soy narradora oral escénica también, o sea que también he estado en muchos escenarios contando historias, recitando poemas y tal, o sea que el mundo de la comunicación también lo he vivido desde la vertiente artística. Pero lo que más me preocupa y lo que más me mueve ahora y lo que más me gusta es facilitar esa comunicación para ayudar a que las personas encuentren su voz. Sobre todo teniendo en cuenta eso, que muchas veces no nos expresamos o no decimos o no damos a conocer nuestras ideas porque no sabemos expresarlas. Y hay muchas ideas buenísimas que no se llegan a compartir porque no sabemos cómo. O sea, desde el ámbito personal de expresar emociones o necesidades en las relaciones, al ámbito laboral o a pedir un aumento de sueldo, a poder expresar tus ideas en el trabajo. Muchas veces no te atreves a defender una idea ante jefes o en una conferencia o en ventas, muchas veces que trabajo a veces con emprendedoras y que no se atreven a defender su idea, ¿no? Y yo entiendo ese miedo, porque yo lo tuve, porque yo, es la primera vez que yo me puse ante una audiencia y que vi que todos los ojos estaban mirándome a mí y con la mirada fija y tan atentos a mis palabras, me dio pánico escénico y yo me hice una bolita y me acuclillé, o sea, acabé en el suelo. O sea, no desmayada, pero yo sí que acabé, pues eso, me temblaban las rodillas, me temblaba las manos, me temblaba la voz, se me olvidó cómo se conjugaban los verbos y empecé a tartamudear y me tiré al suelo de pura vergüenza. Y claro, imaginaros, es que si es difícil hablar en público, imagínate lo difícil que es reptar en público, porque yo solo quería reptar, quería desaparecer, quería que me tragara la tierra. Pero la tierra no te traga, estás allí, estás delante de unas personas que han ido a escucharte y tienes que salir. Y se puede salir. O sea, yo pude salir de esa experiencia, después pude formarme y ahora es una de las cosas que más disfruto. Yo estar en el escenario, estar hablando, estar comunicando, estar formando a un grupo de personas es uno de mis grandes placeres, yo disfruto muchísimo.
y sé que se puede aprender, que se puede entrenar, que muchas veces nos hacen pensar que hay gente que tiene el don de la palabra, hay gente que habla muy bien o que se comunica muy bien, pero yo creo que todo lo podemos entrenar, que todos podemos conocer, como decía Pilar, esas herramientas y podemos ganar esa confianza primero para hacernos dueñas de nuestra voz y comunicarnos mejor en todo el mundo para que revierta en todos los aspectos de nuestra vida. Pues Así fue como gracias, Elena. haciéndome un bichito bola en el escenario, lo digo ahora, o así me dice, una cuclilla, así empecé yo. Y así me entró las ganas de querer formar y aprender y dedicarme profesionalmente a esto. Vaya profesa, Elena, madre mía. Sí, y muchas gracias por mostrar esta vulnerabilidad, ¿no? Y sobre todo, bueno, que yo doy fe de cómo disfrutas en el escenario y el poder, ¿no? Que tienes cuando te subes a él. Creo que se transmite pues esa autenticidad, esa genuidad, no sé si sería la palabra, ¿no? Con la que, bueno, pues vives tu trabajo, esa pasión. Así que nada, muchísimas gracias por crear Escuela Genuina, Escuela de Expresión. Pilar, Muchas cuéntanos gracias. tu trayectoria de hace más de 20 años. Sí, 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 bueno, yo creo que miro para atrás y digo, la vida me ha llevado, yo nunca he elegido conscientemente algo que elegí, ni siquiera los estudios de psicología, los elegí conscientemente después de terminar psicología, formarme como psicoterapeuta. Pero aparte de eso, la vida me ha ido llevando, me encontré con la comunicación no violenta, una época en la que mi hija entonces tenía 2, 3 años. Con ella digo, a ver cómo hago para no repetir con ella lo que yo no me hubiera gustado no vivir. Y en aquella época trabajaba como psicóloga en Francia en un colegio Montessori, donde, bueno, pues es una enseñanza alternativa, muy cuidada, pero a pesar de esto los profesores estaban desbordados en algunas situaciones, los padres también, y los propios niños estaban pidiendo ayuda, pero ayuda concreta, ¿no? Entonces yo en aquella época tenía mucha formación como en Gestalt, pero dije aquí necesito... Y confluyó mi hija, mi trabajo, mi vida personal, y claramente me enfoqué a esto de una manera impulsiva, ¿no? Y aquí estoy. Después de 20 y pico años, pues 26 años, y a veces digo, joder, pero me canso de esto, ¿por qué no me dedico a otra cosa? Bueno, tengo la actividad de IFS también, pero cada vez sigue teniendo mucho sentido dedicarme a la comunicación no violenta. Y desde aquella época luego ya volví a España, empecé a dar formación y hasta hoy. Ah. La verdad es que Pilar de la Torre es una de las grandes referencias, ¿no? que tenemos en España en comunicación no violenta. ¿Qué te parece si la definimos un poquito más para aquellas personas que quizá es la primera vez que escuchan, ¿no? hablar de ello? Porque, como te decía al principio, a mí fue una nomenclatura, ¿no? que a primera vista como que me llamó un poco la atención. No sabía si identificarme con ello, ¿no? Luego ya cuando leí el libro y profundicé, ya entendí el porqué del nombre, pero me gustaría eso, que la definieras un poco más para poner esa base. Sí, Ana, mira, a mí respecto al nombre, yo lo rechacé. O sea, a mí lo de comunicación no violenta me sonaba a una cosa tan espesa. Tenía una compañera con la que hacía supervisión que decía, voy a bajar a París a hacer un curso de comunicación no violenta, pero tengo problemas con mi hija pequeña. Ta, ta". Y yo digo, ostras, un fin de semana. O sea, había algo que me sonaba fatal. Y luego por casualidad, yo estaba metida en otro modelo de comunicación, pero por casualidad en un viaje largo, la persona que iba conmigo de copiloto era una formadora en comunicación no violenta, me estuvo contando y desde entonces ahí me quedé. Esto respecto al nombre, porque lo que hay dentro del proceso de comunicación no violenta va mucho más allá del nombre. Es una manera de verse, de vivirse, de ver la vida, de vivir las relaciones. O sea, va mucho más allá de la no violencia, aunque la no violencia es el objetivo. Entonces, bueno, pues definir la comunicación no violenta, yo diría que es una manera de aprender, o sea, es aprender a estar en una relación con conflicto o una relación que fluya
como de manera natural queremos que estén con nosotros. Porque eso lo tenemos claro. Yo tengo un conflicto, un desencuentro, y me pregunto, ¿cómo quiero que esa persona actúe conmigo? Me escuche, que me comprenda, que me entienda, que esté dispuesta a tenerme en cuenta. Pues es aprender a darnos esto y a darlo a los demás. Y a vivir desde ahí. Son cosas, o sea, la comunicación no violenta la hacemos, la vivimos muchas veces a lo largo de cada día. Lo que no sabemos es cómo hacer de manera consciente, de manera clara, en situaciones difíciles. Es aprender a Sí, hacerlo ahí también, en situaciones sí. difíciles. Ahí está la clave, ¿no? Porque es verdad que a día de hoy, bueno, pues lo que hablábamos un poco en la introducción, ¿no? Que surgen momentos de tensión donde a lo mejor pues hay opiniones diversas o incluso, ¿no? Escenarios que te montas tú también en la cabeza que te llevan, ¿no? Como al peor, ¿no? De los escenarios y eso te hace, como decía Elena, ¿no? Pues quedarte como chiquitita. ¿Nos podéis dar así como algunas recomendaciones a la hora de pensar, a la hora de expresarnos, ¿no? Que nos ayudarían a hacerlo según la comunicación no violenta o hacerlo con empatía, con escucha? Pues mira, yo creo que uno de ellos es lo que comentaba Elena, pararte a preguntar qué quiero, cómo quiero que acabe esta película. Y eso ya ahí te da una claridad. Dice, bueno, si quiero que acabe esta película de esta manera, si no me importa, bueno, pues no me importa. Pero si me importa, ya tengo claridad en la intención, en qué es lo que quiero conseguir. Y eso me parece como el punto de arranque. Claro, es verdad que es la base, yo creo que la base es la escucha, ¿eh? Totalmente. Porque yo siempre digo que hay como un triángulo de la comunicación que para ser escuchada, primero tienes que escucharte tú, para saber qué es lo que quieres de verdad. Que no es primero para ver cuáles son las necesidades que tienes, esos deseos, qué es lo que quieres de verdad, para poder escuchar también a la otra persona y saber a quién tienes delante, a quién se lo estás pidiendo, de qué manera, porque igual puedes adecuar tu mensaje dependiendo de cuáles sean sus intereses, sus dificultades a lo mejor también, ¿no? Igual que no le hablas igual a tu hija que a tu jefa, pues tampoco, ¿no? Muchas veces porque tienes en cuenta a quién tienes delante y es un respeto también y una manera de adecuar tu mensaje, pero primero partiendo de qué es lo que quieres conseguir tú para poder ser escuchada, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay como un triángulo entre escucharte tú, escuchar a quien tienes delante para conseguir ese objetivo, pero es que no hacemos ese primer paso. O sea, después hay herramientas o puede haber tips, pero lo primero es eso, como tener en cuenta eso para ser también fieles a nosotras mismas y ser coherentes. Y a partir de ahí ya podemos marcar límites o podemos expresar necesidades o podemos poner unas limitaciones, ¿no? Y así podemos ser más asertivas, que es algo que todo el mundo quiere hoy en día y que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Por ejemplo. Y también a mí me pasa mucho que yo creo que a veces lo que tenemos que hacer es pensar en conectar. Porque a veces estamos como pensando en vender nuestra idea, ¿no? En que nos compren nuestra idea. Igual sea para nuestra jefa o para clientela o para que nuestro hijo se coma las verduras y queremos venderle nuestra idea. Y estamos como poniéndonos en esa situación desde la imposición o desde una posición que no es igual, en lugar de ver esa misma relación desde el punto de vista de conectar. Si tú quieres conectar, si tú piensas en conectar con la otra persona, a lo mejor desde ahí fluye mejor la comunicación, no tanto desde la eficacia o desde el impacto. En el caso de la oratoria, cuando se piensa en hablar en público, muchas veces se habla desde, pues eso, hablar para impactar, ¿no? Y yo creo que es mucho más eficaz pensar en conectar de humano a humano con la otra persona que tienes delante para que hablar desde tu corazón a su corazón. Mm. Yo creo, Elena, que muchas personas que nos estarán escuchando habrán conectado, ¿no? Contigo en ese, ¿no? escenario al sentirse pequeñitas, ¿no? A la hora de afrontar, pues eso, un discurso o el simple hecho, ¿no? De tener un montón de personas mirándote y eso, sentirte pues pequeña. Yo vamos, me siento súper identificada, ¿no? Me tiembla el pulso incluso a la hora de grabar los podcasts
podcast me sigue pasando, y eso que llevo, pues yo no sé, más de casi ya 200 episodios, ¿no? El hecho de enfrentarte a una conversación con gente que, pues, que a lo mejor no conoces, ¿no? Y que todas las miradas estén puestas en ti. ¿Qué nos pasa, ¿no? Un poco por la cabeza cuando hablamos en público, y cómo afrontar esas situaciones, ¿no? Para que ese pánico no se apodere de nosotras. Yo creo que lo que nos pasa es que nos importa. Fíjate, eso yo muchas veces cuando quieren eliminar los nervios al hablar en público digo, sí, por supuesto, o sea, hay herramientas, hay técnicas, podemos trabajarlo, pero también hay un punto de aceptación, de que si te pone nerviosa es porque te importa, porque estás poniendo tu corazón en ello, porque de verdad te mueve, porque estás hablando de algo importante. Y poder expresar esa vulnerabilidad yo creo que conecta mucho más. Yo cuando cuento mi historia de mi pánico escénico, yo sé que hay gente a la que no le gustará, o que hay gente que a lo mejor piensa que ya pierdo credibilidad o pierdo autoridad, ¿no? Por haber tenido esa experiencia. Y está bien, porque no serán mi público, no serán personas a las que yo les tenga que enseñar. Pero sí que puedo conectar con esas otras personas porque yo las entiendo, yo entiendo ese miedo, entiendo esos nervios. Y sé que lo que nos bloquea es muchas veces ese miedo al juicio, ese miedo a hacerlo mal, esa inseguridad, ese no sentirte suficiente también muchas veces que tenemos. Y hay una cosa que sobre todo en las mujeres pasa mucho más, que hay mucha más exigencia y síndrome de la impostora, y sentir que siempre necesitamos un pasito más y tener un título más y tener una autoridad más para poder sentirnos dueñas y merecedoras de ganar el espacio público. Es que hay un importante peso de género también en el hecho de hacernos dueñas de la voz y ocupar el espacio público y hacer que nuestra voz se escuche. Totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas, Elena, con respecto a esto? ¿Has notado también, ¿no? que perdón, Pilar, que la perspectiva de género también atraviesa la comunicación, a lo mejor también en escenas totalmente cotidianas? Sí, totalmente. La comunicación cotidiana de cada día. Cada género tiene unas cargas históricas de educación, sociales, y comunica en base a ellas. Yo creo que desde la base, porque las mujeres hemos sido socializadas como para conectar, para cuidar, para incluir a todo el mundo, para no molestar. También ha habido muchos mensajes en el pasado dirigidos hacia ese punto, ¿no? De la cultura popular, de los refranes, del calladita estás más guapa y cosas así, que hace que todavía, aunque se haya avanzado mucho, pues aún pesa de alguna manera en el inconsciente colectivo y nos cuesta hacernos dueñas de nuestra voz, ¿no? Y hay muchos estudios que hablan de mujeres que solamente hablamos, o nos cuesta más hablar, hasta si no somos expertas en la materia totalmente, no hablamos. Si no nos preguntan muchas veces, no damos nuestro punto de vista, interrumpimos menos, preguntamos menos, como que incluso en cualquier conferencia o en cualquier presentación de un libro, muchas veces las mujeres nos atrevemos menos a preguntar. Por eso, porque todavía estamos ahí derribando barreras y acostumbrándonos a ocupar el espacio público. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que las mujeres vamos más hacia el intentar ser complaciente, o incluso lo que decías, Elena, no llegar a expresar las ideas, ¿no? De alguna manera de desaparecer. Y creo que aquí sería interesante profundizar en la diferencia entre ser empática, que creo que es base, ¿no? en la comunicación, y ser precisamente esto, complaciente. Sí, yo creo que es una diferencia importante resaltar, porque a veces es cierto que se confunde. Y la empatía va de la mano de la autenticidad, no de complacer. Empatía es comprender desde el corazón, eso es ser empático, pero no tiene nada que ver con complacer. ¿Eh? La empatía es comprensión, y está luego el espacio de la autoempatía, de comprenderse a una misma y comunicar a partir de ahí, de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo estoy necesitando, y entendiendo los sentimientos y lo que pueda anhelar la otra persona. Empatizar es comprender. Comprender no mentalmente, sino comprender lo humano que está pasando en eso que puede que no me guste nada. Pero detrás de cada acto
por muy horrible que sea, hay un humano que está viviendo algo. Empatizar es ver eso humano que hay más allá de los hechos, de lo que esté pasando, tanto si me gusta como si no. Complacer es decir que sí, independientemente de lo que yo quiera. A lo mejor quiero decir que no y digo que sí para... Lo que pasa es que complacer también tiene un lado muy humano, porque complacemos las mujeres mucho porque va en el guión, en creencias que hemos aprendido, pero también está en los hombres, ¿no? Complacer, ¿desde qué lugar complazco? Pues para ser aceptada, para ser valorada, para tener conexión con la persona, para pertenecer. Bueno, pues ese lado humano también podemos comprenderlo, podemos empatizar con la persona que complace. Claro, es verdad. Pero es verdad, claro, que esa necesidad de complacer, de agradar o de evitar el conflicto a veces puede generar como resentimiento, ¿no? Un resentimiento por no haber podido ser fiel a ti misma. O sea, para lograr esa pertenencia al grupo, esa necesidad, claro que es muy humana, a veces genera un resentimiento o un malestar con una misma porque para agradar a otra persona, para evitar el conflicto, no hemos sido fieles a nuestros valores, por unos miedos que son muy humanos, claro que sí. Sí, aquí quizá es eso, ¿no? El buscar el equilibrio, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Pues podemos ceder, podemos, ¿no? Buscar ese lugar de encuentro y de consenso y en qué momento, ¿no? Se pasan esas líneas rojas, ¿no? Esos límites, ¿no? Aquí me gustaría justo, ¿no? Hablar de esto porque yo creo que ahí está, ¿no? Como la barrera, ¿no? En esos límites, en aprender a decir que no sin atacar y sin desaparecer. Ahí Sí, está. es un entrenamiento, El yo creo. aprendizaje. ¿Cómo hago para decir que no sin poner en riesgo la relación? Y entonces ahí cuido de lo que cuido cuando complazco y de lo que quiero cuidar cuando digo que no. ¿Ves? Es un aprendizaje de cómo hacer para tener las dos cosas. La conexión con la persona y la conexión conmigo misma. Ana antes hablaba de ser fiel a una misma. Y eso se puede aprender a hacer, que cueste, ir poquito a poco, practicando. Pero si no encontramos el camino, dejar de ser complaciente así a palo seco, tal cual, desde la autoexigencia, tengo que ser menos complaciente porque siempre complazco, me olvido de mí misma, y me puedo criticar fuerte, pero si no sé hacerlo, si no sé dejar de complacer y no aprendo a decir que no de una manera que no tenga un impacto negativo en la relación, pues me voy a ver muy dividida entre una parte que critica al lado que complace y, o sea, voy a tener un lío ahí tremendo. Al final, nutriendo la autoexigencia y la crítica personal. Cuando no Pues se sí. trata de eso, se trata de verlo y decir, bueno, ¿qué hago para conseguir poquito a poco, a mi ritmo, no quedarme ahí, ¿no? Claro, para que no sea, para que tratarnos bien a una misma y ser fiel a una misma no sea una exigencia más y un nuevo motivo de culpa, ¿no? De crítica más a una misma, es verdad. Porque si no sé hacerlo me voy a quedar ahí, como este padre que estaba en la crítica de lo hago mal con mi hijo, no cuido la relación, nada, una exigencia brutal porque se trataba de su hijo, pero al final sin saber salir de ahí. Entonces te quedas ahí, en algo muy duro. Pero hay un paso de saber reconocer y de saberse vulnerable y de pedir ayuda, ¿eh? Que muchas veces no sabemos ni que podemos pedir ayuda porque no conoces que hay recursos que se puede solucionar desde estos ámbitos, pero también tener la humildad de reconocer hasta dónde llegas y hasta dónde puedes Exactamente. aprender.
Pues con ese aprendizaje, ¿no? Con ese proceso que lleva el aprender a comunicarnos mejor, vamos a terminar el podcast. Y lo que sí que me gustaría pediros es algunos de esos recursos, herramientas que tenéis en vuestros proyectos, que de alguna manera, ¿no? Puedan ayudar a las personas que nos están escuchando a iniciar, ¿no? Por lo menos este proceso para poder descubrir, ¿no? Todo el potencial que tiene el aprender a comunicarnos mejor. Pilar, si quieres, empezamos contigo. Pues yo los recursos que ofrezco y que me han cambiado la vida a mí es aprender. Vuelvo a lo mismo, porque creo que creo que la principal raíz de la violencia, aparte de que pueda verlo desde otro enfoque, pero es no saber hacerlo de otra manera. Porque la violencia, la comunicación violenta al final nos hace sufrir. Es un boomerang que se vuelve contra nosotros. Entonces es aprender, aprender, y los que quieran aprender, pues yo tengo formaciones y talleres y grupos, podéis ver en comunicacionnoviolenta.com. Ahí me tenéis y podéis ver lo que ofrezco. Yo creo que muchas veces para facilitar ese paso hacia la asertividad, muchas veces a poder expresar lo que tú quieres, a veces cuando dices que sí sin querer decirlo, a mí me sirve hacer una pregunta y es cuando dices que sí, ¿a qué estás diciendo que no? Y al revés, ¿no? Porque muchas veces dices que sí a un plan que no te apetece o a asumir una tarea que no te corresponde, en el trabajo, por ejemplo. Si dices que sí a esa tarea, ¿a qué estás diciendo que no? A tu descanso, a tu salud mental, a tu bienestar, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso es como un truquito mental, por así decirlo, que a veces sirve para aprender a poner límites, ¿no? Primero, que parte de la base de ese escucharnos y de ese saber cuáles son nuestras necesidades. Cuando estamos diciendo que sí hacia fuera, ¿a qué estamos diciendo que no? ¿A quién? Que generalmente es a nosotras mismas, ¿no? Y tenemos esa falta de lealtad con nosotras mismas. Y luego para las personas, en mi caso, que tengan, yo siempre recomiendo, cuando tienen nervios, a la hora de enfrentarse, yo también recomiendo pasar mucho por el cuerpo, porque a veces somos muy mentales y lo intentamos todo mucho desde la mente, y yo soy la primera también que lo filtro todo mucho desde la mente, pero a veces necesitamos bajar al cuerpo y recordar que primero tenemos que relajar el cuerpo, y lo podemos hacer con estiramientos o con bailes o saltando. Yo siempre digo, a lo mejor si tienes una reunión importante y quieres mostrar autoridad y quieres hablar con confianza, igual vete al baño, da unos saltitos o sacude el cuerpo moviéndote, estirando, tensando y destensando los músculos para que el cuerpo acompañe y puedas desde el cuerpo expresar más seguridad y más confianza y más tranquilidad en la voz. Por ejemplo, eso puede servir así como un recurso rápido para controlar esos nervios y también asumir eso, lo que decía, de que siempre van a estar ahí, que los nervios están ahí porque te importan, y también ser consciente de las limitaciones nuestras y las que comentaba antes también de la brecha de género muchas veces, de esos patrones que tenemos las mujeres que a veces debilitan nuestro mensaje porque utilizamos mitigadores o entonamos como una pregunta cuando a veces queremos decir una afirmación, ¿no? O que tenemos excesiva modestia, o que no nos presentamos muchas veces las mujeres como jefas y decimos que somos las encargadas o decimos que somos las responsables de, ¿no? Muchas veces ahí el lenguaje importa, y empezar a adueñarnos de las palabras que nos colocan en nuestro lugar nos permiten comunicarnos con mucha más seguridad, por ejemplo, en esos casos de hablar con esta seguridad y con esta asertividad. Pues con esta asertividad cerramos el podcast de hoy. Muchísimas gracias a las dos. Ha sido un placer teneros aquí en el podcast de Hacia lo Salvaje. Un gusto, un placer. Muchísimas gracias. Un gusto, Elena.
Y muchas gracias a ti también que nos estás escuchando por llegar hasta el final. Si quieres saber más sobre cómo comunicarnos mejor, entra en hacialosalvaje.net y en las notas del podcast te dejaré más recursos y referencias. Y como siempre te recuerdo que tenemos una newsletter donde vamos compartiendo viajes y contenidos que quizá puedan ser de tu interés. Además, solo por apuntarte recibes 2 regalicos que gustan mucho. Una guía para diseñar tu diario de viaje y un ejercicio para conectar con nuestro fuego interior. Ahí te lo dejo. Y ahora sí que sí, me despido. Nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor del fuego. Hasta entonces y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.